es una alegría estar en esta actividad, porque la verdad que hace tiempo que no teníamos la oportunidad de participar en un seminario con tan alta concurrencia, lo cual se agradece. Y se agradece obviamente, cierto, que MIMBU nos haya hecho partícipe de esta iniciativa, sobre todo porque esto se enmarca en una normativa que es el Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco para las Casas, pero que no solo se aplica en Temuco para las Casas, sino que es un instrumento que para nosotros es un orgullo que haya nacido acá, pero que de alguna u otra forma se ha ido replicando en las ciudades del sur de Chile. Como les decía, nosotros vamos a hablar del marco normativo del Decreto Supremo número 8/2015 del Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco para las Casas, y vamos a hablar en específico de sus medidas estructurales. La presentación tiene 3 partes, no se asusten porque no es tan larga, pero en todo caso igual le pido a los organizadores, si me demoro mucho, que me avisen para no ocuparles demasiado tiempo. Vamos a hablar un poquito de la introducción y antecedentes generales. Vamos a hablar de 2 medidas estructurales de este plan, que son obviamente, cierto, la normativa térmica de viviendas y el programa de recambio de calefactores. Y vamos también al final mostrar un poco la evolución de calidad de aire en la zona saturada, datos que nos dan pie, cierto, para seguir trabajando en esta temática tan importante, razón por la cual, cierto, hoy día vemos muchas personas sentados aquí para seguir avanzando en la mejora de la calidad de aire en nuestro sur de Chile. Bueno, la primera parte, los antecedentes generales. Ya mostraron hace un ratito algunas fotos de lo que era nuestro sur. Tenemos ahí una foto de un invierno en Temuco para las Casas, no precisamente el día de hoy, que tuvimos, cierto, mucha lluvia los últimos días, y está una ciudad bastante limpia. Tenemos a Osorno, Valdivia, Coyhaique, sin duda faltan otras fotografías. ¿Pero qué es la contaminación atmosférica? Muchas veces las personas que trabajan en áreas técnicas específicas, como es, por ejemplo, el tema de la construcción, nos han preguntado muchas veces qué es esto de la contaminación. Importante aclararlo. Bueno, es cuando en el aire que respiramos hay algunos compuestos que pueden ser del tipo gases o del tipo partículas, también algunas formas de energía, calor o vibraciones, pero que en cantidades tales que producen efectos nocivos, sobre todo en la salud de la población y también los vegetales, los animales, los materiales y algo que hoy día lo tenemos muy presente, el clima. ¿Ya? Entonces, también aclarar en este contexto que hoy día nosotros en las ciudades del sur tenemos un problema principalmente de lo que denominamos material particulado respirable, el famoso MP2,5 o el MP10. Digo famoso porque la verdad que al transcurso de los años nosotros, todos los que no somos del área o los que no son del área, se han podido ir familiarizando con esta terminología. Ya conociendo lo que es la contaminación, nos preguntamos, yo creo que muchos de ustedes lo han hecho, ¿qué es esto del plan de descontaminación? Se habla mucho del PDA+, se habla del mejoramiento térmico del PDA, el PDA dentro del MIMBU, ¿pero qué es? Bueno, para tener un plan de descontaminación en un país, primero tenemos que tener normas que establezcan los límites máximos permisibles para ciertos contaminantes. En el caso que estamos tratando, digamos, estas normas se refieren al material particulado, tanto tamaño 10 como material particulado fino. Cuando tenemos estas normativas, recién ahí, ¿cierto?, nos preguntamos cómo estamos cumpliendo estas normas. Y la verdad que después de muchos años de mediciones, nosotros en Temuco para las Casas nos encontramos en lo que se llama zona saturada por este material particulado. ¿Qué es ser zona saturada? Es que, en definitiva, no estamos cumpliendo las normativas de normas primarias, y aquí es importante porque las normas primarias aseguran una buena salud para la población. O sea, cuando no las cumplimos, ponemos a la salud de la población, ¿cierto?, en peligro. En el año 2005, me parece, se declara Temuco como zona saturada por MP10 y luego el año 2013 por material particulado fino. Solo aclarar que la diferencia de años es porque recién en el año 2012 tenemos una norma de material particulado fino en Chile. Una vez que tenemos esta declaratoria de zona saturada, recién ahí elaboramos un plan de descontaminación, que no es otra cosa que una normativa que se establece a través de decreto supremo,
que contiene un conjunto de medidas de carácter obligatorio que deben ser ejecutadas en una zona determinada para recuperar nuestros niveles de contaminación, nuestros niveles en calidad de aire hasta cumplir las normativas. ¿Ya? Asegurar cumplimiento normativo. Ese es nuestro fin con los planes. Allá ustedes pueden ver un listado de todos los planes del sur de Chile que tienen que ver con el tema del material particulado y en específico del material particulado generado por el intensivo uso de la leña, que como ya se mencionaba en la presentación anterior, es una necesidad básica en nuestras ciudades que tienen bajas temperaturas. Necesitamos calefaccionarnos. No es, digamos, de malos o de irresponsables que hoy día utilizamos leña para calentarnos, porque no necesitamos. Es así como tenemos un decreto, ¿cierto?, de plan de descontaminación en el Valle Central de Rancagua, y 15 comunas, es bastante grande ese plan. Tenemos en Talca y Maule, en Chillán y Chillán Viejo. También tenemos un plan en Los Ángeles, planes ya más nuevos. Tenemos el plan de Temuco, ¿cierto?, por cierto, el decreto 8 del año 2015. Tenemos un plan en Valdivia, otro Osorno, en Coyhaique y su zona circundante. Del año 2016 ese plan, pero hace muy poquitos días, no sé si hay alguien del MIMBU de Coyhaique acá, pero se publicó en el diario oficial, no recuerdo el número del decreto, pero el plan que establece para material particulado fino para Coyhaique. Entonces hemos ido avanzando. Una cosa importante acá, el plan de Temuco, y esto es algo de lo que no solamente la Seremi de Medio Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente debe estar orgulloso, sino que muchos de los actores que están aquí, y veo muchas caras que han participado muchos años en esto, fue, ¿cierto?, un referente para las otras ciudades. Es así como las líneas estructurales de nuestro plan fueron, ¿cierto?, consideradas, adaptadas a realidades locales, pero siempre las mismas líneas que nacieron acá en Temuco. Y una cosa importante, si bien es cierto, este plan para material particulado fino es del 2015, nosotros contábamos ya en el año 2010 con un plan para avanzar en la descontaminación del material particulado 10. Por lo tanto, en esa época éramos el único plan en el sur de Chile, aparte de la región metropolitana y planes de las zonas norte con megafuentes, que teníamos un plan enfocado al tema de la leña. Quise creerme un poquito la muerte porque acá todos han trabajado ese tema. ¿Qué dice nuestro plan? Y que, como les dije, ¿cierto?, todos los planes del sur son parecidos. Tenemos lo que denominamos medidas estructurales. Las medidas estructurales buscan solucionar el problema en un plazo mediano a largo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las medidas paliativas o denominadas de gestión de episodios. Son las medidas que debemos tomar en aquellos días donde los niveles de contaminación son muy elevados. Hablamos de condiciones de alerta, preemergencia y emergencia. Es allí donde debemos hacer algo. Yo siempre, sobre todo cuando voy a talleres con la ciudadanía, les explico que la medida de gestión de episodios es algo así como tomarnos un paracetamol cuando tenemos fiebre. El paracetamol no nos asegura que nos vamos a sanar, pero sí, ¿cierto?, baja en esos momentos la presión. Parte fundamental de lo que es la gestión de episodios críticos es la Seremi de Salud, porque ellos en el fondo son como el brazo armado, ¿cierto?, que sale a la calle a trabajar con las familias para que cumplan las normas que allí y los requerimientos que allí en esos días se establecen. Y, ¿cierto?, en lo que es medidas estructurales ya no es el paracetamol, es ir, ¿cierto?, generando el remedio para la enfermedad que hoy día nos aqueja. Y por supuesto que tenemos una componente muy importante que es la educación y la información. Tenemos que estar día a día en contacto con la ciudadanía, porque el problema de contaminación del aire es algo que ocurre en nuestra casa, adentro. No es lo mismo que cuando ocurre con las fuentes móviles o ocurre con las industrias. Es algo que nos atañe adentro, ¿cierto? En lo más íntimo que tenemos nosotros, nuestro pequeño círculo adentro de nuestra casa. Instancias como esta aportan mucho también a esa componente que es de educación e información. ¿Qué metas tiene este plan?
nosotros nos establecimos como Ministerio de Medio Ambiente, y no solo el Ministerio de Medio Ambiente, sino que todas las instituciones que participaron en su elaboración, un plazo de 10 años. Se evaluaron diferentes escenarios, diferentes medidas, y llegamos a la conclusión que podíamos en 10 años lograr la meta. Esto significa que el año 2025 deberíamos reducir del total de las emisiones, que son más de 3.000, un 67% para cumplir la meta de material particulado fino. Se perdió ese cuadro. Bueno, en ese cuadro yo les mostraba un comparativo del aporte de cada una de las fuentes a lo que es las emisiones totales de material particulado. Nosotros hicimos un inventario que lo utilizamos, ¿cierto?, para el plan de PM2,5 el año 2014. No me acuerdo bien las cifras, acá tampoco las puedo ver, pero voy a hablar algo como de 3.700 toneladas más o menos. Y el año 2017 volvimos a hacer un inventario con la misma metodología, ¿ya? Y nos encontramos que hubo una reducción en el total de las emisiones emitidas de un 8%. Tenemos una meta de un 67%, estamos lejos aún, pero esto es auspicioso. ¿Por qué? Porque en una ciudad en donde no aplico planes de descontaminación, lo más lógico es que las emisiones aumenten. La primera meta de los planes, los primeros años, es congelar las emisiones. Y nosotros no solo la congelamos, sino que bajamos un 8% las emisiones totales. Por las medidas que se alcanzaron a aplicar en los primeros años del plan, pero también recuerden que yo les comenté que teníamos un plan anterior, ¿ya? Por lo tanto, ya vemos pequeñas ahí bajas. Esto nos pone un poquito optimistas. Bueno, las tortas que aparecen ahí son el aporte de cada una de las fuentes, donde, como ya se dijo, más del 90% es aportado por la combustión residencial de leña. Otra cosa interesante que se desprendió de este inventario es que en el 2017 el 8% de los artefactos instalados son pellets. El año 2014 esto no aparecía, ¿ya? Entonces también es interesante ver cómo a lo mejor se ha ido cambiando, ¿cierto?, la forma en que nos estamos calefaccionando. Y las cocinas también tuvieron una reducción. El 30% eran cocinas el 2014 y luego el 2017 solo un 19%. Pequeños cambios que me parece que son interesantes de ir mirando. Hace un momentito les dije, bueno, que este plan lo habíamos elaborado nosotros como ministerio, pero eso no es tan así. Nosotros coordinamos el proceso. Participan en esto muchas instituciones que desde su rol tienen algo que aportar a que esto finalmente resulte de aquí a los 10 años. Es así como obviamente tenemos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? También tenemos a la Seremi de Salud con un tremendo rol fiscalizador y educativo, Ministerio de Energía, Secretaría General de Gobierno, tenemos a la CONAF, Cercotec, Corfo, la Superintendencia de Medio Ambiente que fiscaliza, el Gobierno Regional que se ha puesto con recursos, CERNAC, la Municipalidad de Temuco, la Municipalidad de Paz de las Casas, INDAP. Todas estas instituciones aportan alguna medida en el marco del plan de descontaminación, desde sus funciones, por cierto. ¿Qué dice este plan? El plan de descontaminación, bueno, tiene como línea transversal los programas educativos por las razones que ya les había comentado. Tiene 5 grandes áreas. Primero, todo lo que es fuentes residenciales, que ya decíamos que las fuentes residenciales aportan el 91%. Eso no quita que no nos debamos preocupar por las otras fuentes que tienen menor aporte. Y es así como el plan también tiene medidas para las calderas industriales y de edificios, controla las quemas agrícolas, también tiene medidas para el sector transporte y, como ya les decía, esta gestión de episodios críticos que son las medidas urgentes y paliativas. Ya no es nueva esta lámina, ya apareció en otra presentación. Bueno, respecto al aporte de las fuentes residenciales, nosotros hemos diferenciado 4 líneas que son de carácter estructural. Por un lado, el mejoramiento térmico de las viviendas tanto existentes como nuevas, que ya, cierto, de alguna forma se mencionó
cómo se está desarrollando aquello. También tenemos mejoramiento de la calidad de los artefactos de combustión de leña, como la segunda línea estructural, mejoramiento de la calidad de los combustibles, ¿cierto? Mejorar la calidad de la leña, pero también migrar a otros tipos de combustibles y, sin duda, la sensibilización y educación de la ciudadanía. Cuando se elaboró el plan de descontaminación, se hace una estimación, se hacen muchos supuestos y muchas estimaciones. Se hace un análisis general del impacto económico y social de este plan, para, ¿cierto?, por un lado, determinar cuál es el aporte que tendría en reducción de emisiones, pero también los costos, porque lo que buscamos es conjugar medidas que nos lleven, ¿cierto?, a un plan que es más costo efectivo. Es así como de este 67% que debemos reducir, se determinó que el recambio de calefactores puede aportar con un 45% de este, y la aislación térmica con un 29%, ¿ya? Hay otras medidas que tienen su aporte, por cierto. Hay una medida que prohíbe cierto tipo de artefactos que aporta con un 9%, y por otro lado el usar leña seca aporta con un 16%. Eso es importante porque muchas veces se habla de que pareciera ser, tal vez los que están acá no, porque conocen un poco más del tema, pero de que con leña seca sería suficiente, y eso no es así, ¿ya? Con leña seca, todos usando leña seca, solo podríamos disminuir la contaminación en un 16%. Menos de un 16 en realidad, porque este es el 16 del 67 que tenemos que reducir, ¿ya? Bueno, en este mismo análisis general del impacto económico del plan, nosotros estimamos cuáles eran los beneficios de aplicarlo y cuáles eran sus costos de cada una de las medidas seleccionadas. Tenemos dos tipos de beneficios, en salud, obviamente, ¿cierto? Dado que estamos luchando para recobrar los niveles normativos de una norma primaria que protege la salud de las personas, su disminución va a reducir en impactos en salud y por tanto en costos, reduciéndose en el periodo de aplicación en más de $1.000 millones. Por otro lado, tenemos otro beneficio, que es el ahorro, que digamos que lo reciben los emisores. ¿Por qué? Porque cuando se mejora térmicamente una vivienda, ¿qué va a pasar en esa casa? Voy a ahorrar en energía. Cuando yo recambio un calefactor ineficiente por uno eficiente, voy a ahorrar energía. Por lo tanto, también hay un ahorro para el emisor. Un ahorro para el emisor, ¿ya? Luego se calcula cuánto me cuesta aplicar las medidas. La suma de los costos de la medida resultó ser, en este caso como una coincidencia en realidad, igual al ahorro que tengo de los emisores. Y finalmente entonces, como beneficio neto, me queda todo lo que se ahorra en salud. Esto nos dice que es altamente rentable aplicar este plan de descontaminación. Bueno, voy a pasar a la otra parte, que voy a hablar un poquito de las medidas estructurales, dos de ellas, la normativa térmica y el recambio de calefactores. En cuanto a mejoramiento térmico, el plan enfoca sus medidas en tres grupos. Las viviendas existentes, que ya mencionaban acá, que es un porcentaje muy elevado, no recuerdo el número, pero de las viviendas, ciertos, que se deben abordar, ¿ya? También debemos preocuparnos de las viviendas nuevas y un poco también de los proyectos inmobiliarios. ¿Cuál es el objetivo de esta línea estructural? Muy simple, reducir la demanda energética de las viviendas con el objeto de reducir el consumo de leña para calefacción, lo que implica menores emisiones de forma inmediata. Si reduzco mi demanda energética en un 50%, ocupo la mitad de la leña, disminuyo a la mitad las emisiones. Si estamos hablando que debo de reducir un 67%, ya en una vivienda que la aíslo térmicamente y que logro pasar de usar 10 metros de leña a usar 5 metros de leña, ya estoy reduciendo a la mitad. Pero también se abre la posibilidad de que las familias puedan cambiar de sistema de calefacción. No es que solo vaya a disminuir la cantidad de leña, puedo pensar en un sistema de calefacción más cómodo, más eficiente y que me entregue otras garantías, como poder regular la temperatura dentro de la casa, de que sea más fácil manejar el combustible. O sea, me abre posibilidades.
Bueno, esto seguramente que lo van a ver durante el día, pero el plan establece una meta de 40.000 subsidios para mejoramientos térmicos en viviendas existentes, con un plazo de 10 años. Comenzó el 2015 y, bueno, ejecuta MIMBU con Servio. Ya lo decían, el MIMBU lleva un avance de más de 13.000 viviendas mejoradas, lo que significa hasta el 2018 un avance de un 33%. ¿Qué decía el plan? Bueno, el plan respecto a las viviendas nuevas y algo que se aplica también al mejoramiento térmico es que la normativa se iba a aplicar en 2 etapas. Ya la primera etapa se ejecutó entre el 2015 y el 2018 y luego vino la segunda etapa más exigente que está en aplicación desde enero del año 2018. La etapa 1 aumentaba, ¿cierto?, las exigencias para muros, incluía riesgo de condensación, infiltraciones de aire y ventilación. Y la etapa 2 aumentaba las exigencias para transmitancia térmica de techos, puertas y ventanas. Además incorpora control de ganancias solares y aislamiento térmico de sobrecimiento. Esto lo van a ustedes ver con mayor detalle dentro de la jornada. Pero también el plan incluía otras medidas que aportan de alguna medida a ir avanzando en esta temática. El MIMBU se comprometió a un programa de capacitación y acreditación en aspectos técnicos referido a la eficiencia energética de la vivienda, orientados a profesionales del sector público y privado, prestadores de servicios, etcétera, cosa que es cierto que el MIMBU ha venido desarrollando durante los últimos años. Sabíamos muy bien, y creo que es un diagnóstico de MIMBU, que se necesita mucho personal capacitado en esta temática para que finalmente, cierto, los objetivos de mejorar térmicamente una vivienda se cumplan. Por otro lado, también comprometimos un diseño de viviendas sociales de baja o nula demanda térmica en la zona saturada. Es un estudio que lo está llevando a cabo el nivel central del Ministerio de Medio Ambiente y debería estar entregando sus resultados durante este año. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente, nivel central y Corfo van a desarrollar un programa de calefacción limpia y eficiente en el marco de la construcción sustentable. Ahí se han desarrollado varias cosas interesantes. Por ejemplo, el nodo de competitividad, construcción y tecnología en Temuco, una ciudad inteligente, que tengo entendido que ya, si no finalizó el año pasado, estaría finalizando este primer semestre. Un prototipo de un sistema constructivo estructurante para viviendas con alto desempeño energético. Desarrollo de panel rígido basado en lana de oveja para ser usado en sistemas AVES. Estos son algunos ejemplos de lo que se ha hecho en el marco, ¿cierto?, de este programa de calefacción limpia y que se ha ejecutado acá en Temuco. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente con MIMBU queremos diseñar un proyecto piloto de calefacción distrital para un conjunto habitacional nuevo, pero que sea del tipo Servio, decreto de 19 y 49. Estamos en eso, comenzamos hace muy poquito este diseño y esperamos que sea una herramienta que finalmente en unos años más sea útil para pensar una forma distinta de calefaccionar, ¿cierto?, estos loteos. Por otro lado, también el plan establece que los proyectos en general, pero específicamente los inmobiliarios, que se construyan con más de 300 viviendas y que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, no podrán emitir más de media tonelada de materias particuladas al año. Eso significa que esos condominios no pueden usar leña y tienen que buscar una alternativa distinta. A raíz de esto, este año pasó una cosa muy importante en el MIMBU y Servio, y es que se incorpora un subsidio adicional para que las viviendas cuenten, ¿cierto?, con un sistema de calefacción más limpio. Y eso es un tremendo logro. Respecto a la otra medida estructural, que es de los mejoramientos de los calefactores, también se divide en 3 grupos. Por un lado está el programa de recambio de calefactores, que es con subsidio. Tenemos restricciones a cierto tipo de tecnología de forma gradual, y se incorpora en el plan el tema de la gradualidad, porque nuestra ley de base nos dice, ¿cierto?, que las normativas deben ser graduales. Fuimos año a año eliminando el uso de algunos artefactos, salamandras, por ejemplo, artefactos hechizos, equipos sin templador, hay unos equipos que usan cerámico a los lados, y ya para el otro año
no se podrían usar en Temuco equipos que no estén certificados, ¿ya? Entonces, paulatinamente fuimos sacando, ¿cierto?, de uso algunos tipos de calefactores. Y bueno, también restringir uso, derechamente restringir uso de leña en ciertos establecimientos, sobre todo públicos y educacionales. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Obviamente, renovar el parque actual de calefactores, que son muy ineficientes y muy contaminantes, por equipos de menores emisiones y más eficientes, y con combustibles más limpios. Bueno, solamente algunos datos. Vamos a llegar a fin de año, ¿cierto?, con alrededor de un 32% de recambios. Ahí hay una tabla de cuántos recambios hemos realizado. También comentarles como una cosa importante que el 47% de los recambios han sido en viviendas con mejoramiento térmico. Nosotros buscamos que las familias, ¿cierto?, que se cambian a otro combustible, tengan una casa con aislamiento térmico, para que no tengan problemas, ¿cierto?, de aumento de consumo o que sientan que no logran el confort térmico dentro de la vivienda. No es una exigencia para postular, pero sí es un requisito al cual se le da puntaje. Bueno, ese es un mapa en donde se puede ver cómo se han ido distribuyendo estos casi 9.000 calefactores en la ciudad de Temuco para las casas. La verdad que al verlo así, igual nos da ánimo, porque vemos que hay una distribución bien importante. Se fijan que en la zona centro no hay mucho, pero en la zona centro generalmente las emisiones son más bajas. Esto lo estamos cruzando también con el tema del mejoramiento térmico, lo estamos haciendo en conjunto acá con los colegas. Y para ir terminando, no sé si me queda tiempo. Sí, un poquito de datos para sensibilizar, bien poquito. Estos datos son de Temuco para las casas, no difiere mucho de otras ciudades. Hay otras ciudades que lamentablemente tienen mayores concentraciones, como Coyhaique, por ejemplo, Osorno. El cuadro de arriba muestra un histórico de 2 estaciones, estación de Temuco y para las casas, desde el año 2012. Es un comparativo al día de ayer, ¿cierto?, en donde vemos que cada año es bastante fluctuante. Las condiciones de calidad de aire dependen mucho de las condiciones meteorológicas, pero sin embargo nosotros también hemos podido ver que independiente de las condiciones meteorológicas, también hay una incidencia, ¿cierto?, de los 4 pilares fundamentales. Si comparamos meteorológicamente, a priori, porque esto nos falta todavía que termine el año 2017 con el 2019 son bastante similares, pero ya el 2019 tenemos mucho menos episodios que en el año 2017. El 2018 fue un año malo meteorológicamente, que nos afectó mucho en cuanto a concentraciones. Por ejemplo, acá en el cuadro de abajo tenemos solo las encinas, que comenzamos el 2012 con un total de 80 episodios, pero con 27 emergencias. Y las emergencias han ido bajando sustancialmente. 18, no sé, creo que dice 18, no veo en realidad. 6, 9 y 9. Y este año, si mal no recuerdo, llevamos una. Entonces son cosas que nos indican que vamos avanzando. La verdad que Padre Las Casas se comporta de una forma bastante más errática. Ese es nuestro dolor de cabeza hoy día, es nuestra gran preocupación, porque en Padre Las Casas aún no estamos viendo resultados. En Temuco sí. Como les decía, por ejemplo, que tengamos una disminución importante en los días de emergencia. Este gráfico es muestra cosas mucho más interesantes, porque nos muestra la cantidad de horas en emergencias en Temuco. Comenzamos un año 2012 con 385 horas y el año 2019 tuvimos 18. O sea, tenemos 18. No van a ser muchas más, ¿ya? Pero el año 2018, que fue un año malo, tuvimos 81 versus 385. En el fondo, ¿en qué hemos ido notando el impacto del plan? En que hemos ido acortando los episodios, ¿ya? Yo no quiero decir con esto que no tengamos, pero sí ya los hemos ido achicando en cantidad de horas y en cantidad de ocurrencias. Este gráfico igual es súper interesante porque quisimos graficar la frecuencia de los pic horarios. Nuestra norma habla de promedio siempre de 24 horas. Con eso comparamos. Pero quisimos ver, porque en la tarde siempre tenemos valores muy altos.
quisimos ver cuántas veces se presentaban esos valores altos. Desde el 2012 hemos bajado sustancialmente la cantidad de veces en los cuales tenemos concentraciones sobre 600. Ha bajado de una forma muy importante. Y una cosa acá, no solo han sido las medidas estructurales, tanto el plan MP10, MP2,5, el tema tanto de la alerta sanitaria en un principio y la gestión de episodios críticos ha tenido un rol fundamental. Bueno, en este gráfico igual es interesante, cuesta de repente un poco entenderlo porque la norma no solo habla de episodios, sino que dice, tanto la de MP10 como MP2,5, que la norma finalmente se va a evaluar en relación a lo que se llama percentil 98, o es más fácil, la cantidad de días que tengo sobre la normativa. Contarles que en el caso del MP10, que fue nuestro primer plan, el año 2018 teníamos 38, 39 días, y de ahí empezaron a bajar, 2017 9, 2018 9, y me parece que este año llevamos 1. Si nosotros, lo que no es así, pero si nosotros hoy día estuviésemos solo con el plan de MP10, estaríamos muy cerca de cumplir la normativa, porque la normativa dice que podemos tener hasta 7 días sobre la norma. Pero es MP10, esta es la partícula que es más grande, ¿cierto? Ahora, lo mismo es lo que queremos lograr en unos años con el MP2,5, que también ha ido a la baja, ¿cierto? Tenemos algunos años que son peores que otros. Pero también este numerito en rojo es el percentil 98. El percentil 98 no debería superar el valor de 50. Estamos lejos. Tenemos 140 el año pasado, pero ha ido también bajando. Son datos que, si bien no nos pueden llevar a la despreocupación del tema, pero sí nos dice que de alguna forma vamos avanzando, y que además, ojalá, con el esfuerzo de todos los que están aquí, seamos la primera ciudad del sur de Chile que le gane a la descontaminación. Muchas gracias.